Bueno, ya conocemos la mecánica. Yo quisiera, antes que pase aquí al expositor del Grupo 1 o expositora, agradecer también a la Junta Directiva, a la Comisión Organizadora, pues la confianza en poder abrir este espacio de contribuir. En mi caso personal no soy del gremio de ustedes, he aprendido mucho estos días, me entusiasma aprender nuevos conocimientos y hemos puesto pues un granito de arena para tratar de que las cosas puedan salir bien. Siendo así, también reconocer de nuevo el esfuerzo que se hizo en cada uno de los 8 grupos. Como ustedes notaron, yo traté de estar un ratito escuchando dos, 3 intervenciones. Todo esto enriquece la calidad de los insumos que vamos a requerir para formularlo en el documento llamado Memoria del Congreso, del cual ustedes van a recibir en formato digital en su oportunidad. Siendo así, sin más preámbulos, de nuevo repasamos las reglas del juego. Máximo 5 minutos, cuando lleven como 4 y un poquito, ahí les recuerdo. Antes de iniciar la exposición, mencionar el nombre por respeto al auditorio. Así que la persona que representa el Grupo 1, iniciamos. Colegas, buenas tardes. Ronald Brenes para servirles. Hoy sí nos las pusieron un poquito duro, ¿verdad? A los grupos que trabajamos en los ítems de las actividades profesionales. A nosotros nos tocó el tema de analizar costos de tomas físicas, análisis de inventarios, análisis de cuentas por cobrar. De 8 ítems que a final de cuentas comenzamos uno por uno y avanzamos 3 y en los 3 teníamos las mismas respuestas. ¿Por qué? Porque nos preguntaban tiempo estimado para realizar una toma física. Punto número 1. Y la toma física era cuando llegábamos a una empresa y no había absolutamente nada. No tenían costos, no tenían inventario por líneas, no tenían precios de venta. Como decimos nosotros, una pulpería de pueblo. Qué difícil llegar a una empresa y que no tenga absolutamente nada de eso. Y lo peor del asunto es decirle al cliente, ok, eso le cuesta tanto. No puede uno. No tenemos nosotros criterio para poder decirle a un cliente, le vamos a cobrar tanto por un criterio que no podemos desarrollarlo. No sabemos cómo está estructurado, si tiene facturas para poder comenzar con todo el estudio. ¿Qué llegamos a la conclusión? De que todas esas historias de actividades tenemos que, primero que todo, el análisis del cliente como tal. Tenemos que tener un criterio de a qué nos vamos a enfrentar. ¿Qué nos va a dar este cliente para poder desarrollar nuestro trabajo profesional? Entonces es muy difícil saber qué tiempo se puede tomar uno en una toma física, en un análisis de cuentas por cobrar, en una toma física del producto como tal. Es muy difícil. Sí estuvimos deliberando y llegamos a la conclusión de que nosotros podemos tener un estándar de horas de 4 a 8 horas para analizar y posiblemente para hacer el trabajo requerido. Pero menos de 4 horas es muy difícil que nosotros podamos cotizar un producto. Y aún así va a depender del servicio y de la especialidad del producto. Si a mí me llama una farmacia, yo tendré que tener un especialista, el farmacéutico a la par para hacer la toma física. Si a mí me llaman de un laboratorio, voy a tener que tener un químico a la par. Entonces va a depender de tantas alternativas para esa toma física, que es muy fácil que me llamen de una ferretería. Todo el mundo sabe que es un clavo, todo el mundo sabe que es una tuerca, pero hay tuercas de milímetros, hay tuercas de pulgadas, tornillos hexagonales, tornillos carrocería. O sea, qué difícil también una toma física de productos que no conocemos. Es muy fácil ir a una zapatería, es muy fácil tomar un inventario en una zapatería, porque tenemos zapatos de hombres y de mujer, y la mayoría vienen por sus códigos, que eso es una ventaja. Pero hay ciertos inventarios que son muy específicos,
no nos la juguemos. No coticemos algo que no tenemos la experiencia. Y más aún, cuando el cliente nos diga, no, mira, haga el inventario, ahí vamos a ver cómo nos la jugamos. Tampoco sirve eso. Si vamos a hacer un trabajo, hagamos un trabajo profesional. Que el cliente quede satisfecho con mi trabajo, con el trabajo que estamos realizando, porque de eso depende una recomendación o que nos vuelvan a llamar. Entonces es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo. No juguemos de que sabemos todo, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Con respecto a la parte de los famosos supuestos, entonces esos supuestos para hacer esa toma física, para saber el punto final de ese inventario, es muy importante. Tenemos que ver el tipo de empresa que es, empresas pequeñas o medianas, porque seamos sinceros, una empresa grande no nos va a contratar para hacer un inventario. Ellos tienen su gente. Normalmente es una empresa pequeña la que nos va a contratar a nosotros. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que, como decimos, sacar pecho. Decir, esto es el trabajo de nosotros, este es el trabajo que vamos a realizar y esto es lo que vale. Esto no es lo que le voy a cobrar para que me dé el trabajo. No, esto es lo que vale. Este es el valor mío para poder desarrollar ese trabajo. Señores, y cobremos lo que realmente valemos. No cobremos por tener un cliente o por quitarle el trabajo a otro colega. Trabajamos, estudiamos y somos responsables de nosotros mismos de cobrar lo que realmente vale nuestra experiencia. Así que tenemos un piso de 4 a 8 horas mínimo para hacer un análisis de un inventario. De ahí en adelante no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Este es el criterio que tomó el grupo número 1 sobre todos estos ítems. Espero que les haya quedado claro y buenas tardes. Gracias, Ronald. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Murillo, Grupo 2. Y el tema que nos tocó fue sobre la fiscalización, cálculo de mercadería, elaboración de cuotas patronales, levantamiento de inventario físico y de activos. Bueno, tuvimos que correr un poco porque la verdad que una hora es que va muy complicado y los aportes son bastantes. Pues, voy a hacer como un pequeño resumen nada más porque en veces se complica hacer cálculos de tiempo de trabajo. En la parte del proceso de fiscalización es un tema bastante amplio y muy diferente de una fiscalización de una empresa fija con un contador fijo de planta y un contador independiente. Entonces, ahí estamos analizando que posiblemente el arancel por el tiempo depende del tipo de cliente. Si tengo un cliente que es fijo, va a ser un costo diferente, un monto diferente en tiempos. Si me contratan para que haga un trabajo de fiscalización aparte, es un tiempo que ya mayores horas y más dinero. ¿Por qué? Por el conocimiento que en ese momento se está trabajando. Podemos estar hablando en tiempos, estuvimos ahí peloteando un poco, pues puede ser de 3 a 1 semana, con costos de 650,000 colones hasta $4,000, dependiendo del trabajo y el análisis que se tenga que hacer. Con la parte de importaciones, eso ayer lo estuvimos analizando un poco también. Prácticamente, cuando se habla de importaciones, generalmente lo hacen desde un punto de vista contable y muy pocas veces se separa la importación. Mira, yo cobro por aparte de esto, pero no se cobra como un todo. Entonces ahí también se complicó a la hora de sacar los tiempos, pero aproximadamente se analizó que eran 8 horas y por aparte, con un costo aproximado de $1,000. Con la planilla, también la planilla tiene su
su análisis, dependiendo del tipo de personal, desde una persona hasta 100, 50 personas, con la presentación de los reportes de la caja, que eso también generalmente viene dentro del costo de la contabilidad, por eso que todo está metido ahí en un saco y en vez de separarlo es muy difícil, pero aún así estuve estimando que podría ser como un mínimo de 1 hora hasta 2 horas en hacer esta presentación de la planilla. Con el tema de las conciliaciones bancarias, igual, o sea, hay conciliaciones pequeñas, hay otras que son muy grandes, hay otras que son muy complicadas, hay otras que usted está conciliando y al final tiene que buscar un documento que no lo tenían, que se perdió, que si topa con suerte le cuadró, y si no le cuadró la conciliación, otra vez a repasar la información, y el tiempo es muy valioso también ahí. Por lo tanto, por acá nosotros estimamos ese tiempo, posiblemente se habló de 2 horas hasta inclusive un día de las conciliaciones bancarias. El tipo de conciliación, por ejemplo, hay muchas también que vienen muy fáciles, con tal vez en un estado de 11 hojas, pero muchas veces se complica cuando vienen con macros, y las macros nos dicen tanto, se pagó tanto, y hay que irse a ver a quién se les pagó, y entonces por ese lado ahí también es un valor agregado de tiempo. Con respecto a lo que es el mantenimiento físico de materiales y el inventario, y también lleva su historia, ¿verdad? Eso del inventario, cuando se hace un levantamiento de inventario y se hace un inventario físico muy diferente. Ya el levantamiento de inventario lleva ahí un montón de cosas, como por ejemplo, desde que ya empieza usted a montar un catálogo prácticamente por familia y generarlo y revisarlo, que hacer una toma física, que al final esa toma física también depende del tipo de inventario, te logre robar un montón de horas más, o si es pequeño, o sea, dependiendo. Hay ferreterías que hasta los tornillos hay que pesarlos, porque contarlos de guarde. O sea, es variedad, inclusive inventario de materia prima, tal vez restaurantes, que es muy diferente. Luego, con los activos fijos también, eso también ya hace complicaciones. El tema de los activos, también el plaquear, el transcribir una serie, un activo, una computadora, a veces no aparece el número, qué le ponemos, o sea, todo eso. Y también, dependiendo cuántos trabajamos en el grupo de un inventario de activos, puede ser un grupo de trabajo, puede ser una persona. Igual estimamos de un día a una semana con un valor de 500.000 colones hasta 1,5 millones, 2 millones de colones. Terminando los temas de las preguntas que nos hacían nosotros por aparte, abarcamos un poquito más de acuerdo a la guía, y era como es más que todo una referencia. Entonces es importante, estamos comentando ahí, sabemos que por ejemplo el CPA tiene una póliza por seguro ahí de algún evento que no coincide que lo pueda cubrir. Nosotros podríamos pasar en una póliza también. Los riesgos del contador, lo que decía Luis Fernando, el último artículo que presentó acá, o sea, eso los pone también en riesgo a todos, y una póliza dentro del rubro de una cuota no estaría nada mal. O sea, yo he visto contadores que vienen por acá y una multa, que les cobraron esto, que les cobraron el otro, y la verdad que con costos están ahí, como decía don Eduardo Torres, operación frijoles, y que le cobren una multa es poco complicado. Dentro de eso también las visitas. Nosotros generalmente no cobramos visitas, nos llaman, vamos a una reunión 2 horas y nos dicen que no, y le contrataron a otro. Eso tiene un valor también y no lo cobramos. Carlos, 30 segundos. Ok, y luego así muy rápidamente, nosotros tenemos acá una tarifa, como contador tenemos 3 niveles: técnico, diplomado, bachiller y licenciado. Eso sería importante, que la Junta Directiva retomara eso. Me recuerdo en su momento cuando se retomó, se vio interesante por la experiencia de los títulos, pero yo analizando eso estaba viendo que perjudica muchas veces, porque los salarios son diferentes. Ven que el licenciado máximo son 650.000, el diplomado anda como 400, entonces le dicen a uno, lo contrato, pero usted es licenciado, no, diplomado, 400, contador. Ahora, muchos no tienen licenciatura, tienen un técnico, pero tienen mucha experiencia.
Y eso también está afectando las tarifas del contador, porque el empresario es muy inteligente, muy vivo, muy fácil. No, licenciado, no, técnico, tome 350.000 colones. Entonces, para que se tome en cuenta para un análisis más adelante. Y que ojalá que el análisis que se haga de las empresas se haga por pequeña, mediana y grande empresa. Y dentro del contrato, ojalá que nosotros tengamos ahí, ejemplo, una pulpería, contabilidad, impuesto de ventas, renta, y tenga un valor y al final se sume. Si no lo tiene, se quita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar donde el cliente y decirle, señor, esta es la tarifa, aquí está. Porque muchas veces llegamos y nos dicen, no, es que no, ¿por qué cobra tan caro? Entonces ya hay una explicación diferente. Ojalá que dentro del contrato nosotros tengamos el respaldo donde podamos definir claramente con las reglas para los dos de qué tipo de contabilidad debo cobrar, por qué negocio y cuánto. Gracias, Carlos. Gracias. Bien. Sí, ahora que Carlos tiene esta cortesía, recordarle a todos los expositores, coordinadores o secretarios hacer entrega de la minuta interna del grupo, por favor, para efectos de lo que sigue. Grupo 3. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Macís Cordero, carnet 5460 del despacho contable con Romaco en Cartago. Un agradecimiento muy especial a la comisión organizadora, a los expositores y al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por este segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes. Me correspondió, a sugerencia del compañero colega contador, representar la mesa número 3. En la mesa de trabajo número 3 hablamos de varios tópicos, como los tiempos de inversión en cálculos de liquidaciones laborales, cálculo y confección de planillas, constancias de salarios y de ingresos, confección adecuada de estados financieros confeccionados con un respaldo sólido y fehaciente, pero se le dio especial atención y mayor énfasis a la estructura que se le debe dar al inicio de una contabilidad. Y gracias al comentario del señor Gerardo Elizondo Rivera y del resto de compañeros integrantes del grupo, concordamos en que parte de los cobros que debemos hacer adicionales al monto del servicio contable están todos los que citamos anteriormente y se le dio atención a la implantación del sistema contable. Nos ha correspondido llegar a algunas empresas en donde no se tiene establecido un sistema contable adecuado. Nos sugería el señor Gerardo la planificación del catálogo de cuentas a utilizarse, la confección de un adecuado manual de operaciones, establecer un control interno firme y sólido y detallar la responsabilidad de quienes tendrán a su cargo la ejecución de las funciones ahí detalladas. Políticas, machotes, seguimiento de las funciones. Difícilmente el tiempo se puede establecer de previo para poder establecer con certeza el establecimiento de un sistema bien adecuado. ¿Por qué difícilmente? Porque requiere de muchos aspectos necesarios que se tienen que tomar en cuenta. Y muchas veces por correr o se cobra más de la cuenta o se cobra menos, lo cual viene a afectar no solo al contador como tal, sino al gremio en general y a la empresa en un momento determinado. Reitero, el tiempo de previo difícilmente se establecerá porque va a depender específicamente de las características y la magnitud de cada empresa. Independientemente del tamaño que ésta sea, tenemos que cobrar lo justo, lógicamente bien estudiado, pero no regalemos nuestro trabajo.
Eso vale. Y ustedes hoy, ayer y hoy, se han dolido la cintura ahí sentados por aprender, y eso no se los regala a nadie, ni debemos regalárselo a nadie. Entonces, cobremos lo adecuado, cobremos lo justo, pero no dejemos de cobrarlo. Buenas tardes. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos, grupo 4. Buenas tardes. Se me olvidaba, mi nombre es Alberto Torres, carnet 12787. El grupo de nosotros, permítanme apagar el celular. El grupo de nosotros es el número 4 y a grosso modo llegamos a estas conclusiones en función de la estructura del costo. Muchos hemos hablado de la asesoría de estados financieros, declaraciones de 101, de 110, de 151. En relación a la de 151 quiero comentarles un caso muy personal que en buena medida a algunas personas o compañeros les ha servido, porque yo tengo 13 años de trabajar independiente, 30 de estar incorporados. En esos 13 años yo aprendí con un despacho aquí reconocido que la de 151 se cobraba. Yo me fui 9 años para Liberia y allá empecé a cobrar la de 151 y resulta que a mis coterráneos no la cobraban, decía que estaba incluido dentro del paquete. Yo me mantuve al margen y yo cobraba la de 151. Hoy día varios coterráneos, colegas, están cobrando la de 151 como yo hasta la fecha lo hago, y la cobro igualito que la renta. O sea, yo he obtenido estos 13 años 2 aguinaldos, de lo cual me complace. Y los clientes lo pagan. Lo mejor de todo es que los clientes no se quejan. Entonces, ¿por qué? Como decía el que me antecedió, ¿por qué regalar mi trabajo? La universidad me costó, ULACID me costó. Entonces, vamos para adelante. Siempre dentro de la estructura de costos, en las rectificativas, comentamos en el grupo que si es un error interno, por supuesto rectificamos y calladitos más bonitos, pero si es un error que nos indujera un error, terceros, el gerente, el dueño, quien sea, carambas, no lo vamos a cobrar, lo vamos a dejar pasar. O sea, tenemos que dejar de lado nuestras otras ocupaciones e ir a la empresa, ver cómo sube el asunto y rectificar que en alguna medida nos están endilgando eso a nosotros, sin ser culpa de nosotros, porque eso ha pasado. Nos llama el dueño enojado y resulta que no sabe interpretar una notificación y la coge contra uno llega a ver qué pasó y resulta que no es culpa de uno. Ese susto también hay que cobrarlo, yo lo cobro. Continuamos. Inventarios, conciliaciones, libros legales, eso es trivial, revisión de periodos anteriores, constancia de ingresos, permisos sanitarios, que eso no es mucho, no es contabilidad, pero a veces a uno se lo piden que lo haga y por supuesto uno lo cobra. Visitas, que ya se dijo por ahí. En relación a la documentación se requieren claves de acceso de la ATV. No voy a reiterar acá en relación a lo anterior que ya se ha mencionado, solamente agregamos la ATV como documentos adicionales, o sea, la clave. Un caso muy particular de mi modesta cartera, yo tengo la clave de todos mis clientes. O sea, yo no elige ningún cliente que me autorizara a mí. No, yo tengo mi clave. Si yo tengo un dedazo, la clave me llega a mí. ¿Ustedes saben lo que es estar llamando cada vez a un cliente que me envíeme esto, que lo otro? No, nada. A mí, en lo personal, me llega. Solamente tengo un cliente que no me la quiere dar, pero no importa, él es el que paga. Entonces, en función de eso, en el punto 2 solamente agregamos el ATV. En los tiempos me extraña algo, que siendo todos independientes, incluso el señor, ¿verdad?, independiente, tiene su propia empresa, en ningún momento escuché, o tal vez yo andaba en el baño, de que nosotros debemos cobrar trabajos externos, adicionales, el 50% para adelantado. Yo en lo personal lo cobro. Y si mi cliente tiene plata, yo le cobro el 100% adelantado. O sea, yo no me muevo ni dejo de hacer otras cosas de lo que estoy haciendo, porque un cliente quiere algo, le urge algo, y solo porque le urge, yo se lo envío, lo presento al banco y ahora sí págueme. ¿Qué es lo que pasa cuando
Cuando nosotros, ¿cómo viste tiempo? Bien. Tiempo, bien. Digamos, ok, sigo hablando. ¿Qué pasa cuando uno el trabajo lo ha terminado? Entonces el cliente tiene la potestad de decir, bueno, sí, en estos días le transfiero. O ahí va, se lo llevan y pasa un mes, o no le pagan a uno. Entonces, no seamos ingenuos, cubremos. Sí soy extrañado, he aprendido, eso lo reconozco, pero en función del 50% de los honorarios, no he escuchado a nadie, mis estimados, a ninguno de ustedes, ni a los expositores, de que cobremos los trabajos extraordinarios el 50% por adelantado, y eso debemos hacerlo. Y me parece que más de uno le ha pasado que le han atrasado los honorarios o no se lo han pagado, y ¿de quién es la culpa? De nosotros? No del cliente, porque el cliente le urge. Ok. 1 minuto. En función de los tiempos, es bastante genérico, como dijo el señor que me antecedió. Por los estados de cuenta, es que está la letra de mi compañero. Por los estados de cuenta, extracto de cuenta. Ir a tramitar un extracto de cuenta, le llegó un cliente a uno y hubo consenso en el grupo número 4. Le llega un cliente y nosotros consideramos de que hay que hacer una revisión hacia atrás. Hay que decirle al cliente, en nuestro pensamiento, el grupo 4, de que si encontramos algo, le hacemos la revisión gratis. Bueno, en lo personal yo lo hago gratis, pero yo le digo a mi cliente, si yo encuentro errores, esos errores tienen un costo. No he incluido el paquete de hoy en adelante. Entonces, el compañero decía, uno de ellos, hay que pedir un extracto de cuenta. Sí, claro, es bueno, porque ahí podemos determinar en buena medida si en ese extracto de cuenta hay saldo a favor, que el cliente se va a alegrar. Pero recuerden que abajito, en letra pequeña, en el extracto de cuenta, ahí aparece que más o menos esa leyenda dice, sí, estos datos son suministrados sin la respectiva validación y no sé qué más. Entonces, tributación, aunque llega el sello y la firma, no está avalando 100% ese extracto de cuenta, pero al menos es una base para nosotros. Si nosotros le pedimos a tributación que nos valide, eso sí, ya una carta formal, ¿verdad?, que nos valide la cuenta de nuestro cliente, esa cuenta, ese extracto de cuenta va a llegar, va a durar más, pero va a estar así finito. El extracto de cuenta normal, que se lo imprimen así en ese momento a uno, ese no está validado. Entonces, para que no lo veamos así como que es fidedigno. Entonces, esto es parte de lo que el grupo 4 llegó a determinar. Ya casi termino. Me le adelanté. 20 segundos. Patentes municipales, aunque no es de nuestra competencia, 8 días en su proceso. Links, 3 horas en forma digital, máxime. Libros legales, 6 horas, a grosso modo. Gastos, lo normal, viáticos, gasolina, transporte, papelería y útiles, relaciones públicas, kilometraje. Relaciones públicas. Como algunos se han excedido, yo me voy a exceder un poquito, nada más. Las relaciones públicas son muy importantes. Yo las valoro mucho y la aprendí de un buen amigo, expresidente aquí del colegio. Uno tiene que hacer lobby en las compañías, en las empresas. Uno tiene que llegar, si bien es cierto, las visitas, cuando uno lo llaman, hay que cobrarlas, cuando es algo diferente. Pero también uno tiene que hacer, si uno tiene tiempo, ¿por qué no visitar a un cliente? A ver qué pasó, si tiene un carro nuevo, si pusieron un aire acondicionado que uno no había visto. Si uno no visita al cliente, compañeros, es fácil que se los quiten, les aseguro. Y yo llego, yo en lo personal, yo doy un servicio personalizado. Mi oficina no es tan grande como la de ustedes, tal vez que todos los papeles se los llevan, no. A veces me llegan, o yo los voy a traer, pero a mí me gusta visitarlos, me gusta ver a mis clientes a los ojos. Y empiezo a hablar del perro, del gato, hasta me ponen a chinear un chiquito. En ocasiones, en una finca, llévenme a pasear al perro. No, es cierto, es cierto. Entonces, hacer lobby es importante, como decía un compañero, relaciones públicas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Mientras que escuchamos y es difícil aquí el control del tiempo, uno entiende y uno quisiera dedicar bastante, pero en uno de los grupos me dijeron eso, don José, es que somos más de 20, ¿cómo hacemos para tener solo 5 minutos? Y una persona muy conocida en este país, que en sus tiempos era profesor nuestro en una universidad, estaba sacando un doctorado en una universidad en París, dice que 2 o 3 días no durmió preparándose la defensa de su tesis. Cuando estaba frente al jurado le dijeron, futuro doctor,
para no decir el apellido, futuro doctor tal tiene 1 minuto para decir lo que iba a decir, dígalo y diga lo que dijo. Es un tema de apostar a la capacidad de síntesis. Yo sé que no es fácil, pero de una otra forma, el ceder 5 minutos es una instancia para tratar de sacar la esencia y compartir con el auditorio lo importante de lo importante. Así que, adelante. Bueno, voy a sintetizar el... Es claro. El grupo 5, Luis Zúñiga, carnet 10.113. Nos toca hablar sobre presentación de estados financieros a entidades bancarias y a clientes. Esto normalmente lo debe siempre realizar el contador de planta o el contador base o el contador contratado, pero si a nosotros nos contratan por aparte, de ese punto de vista lo vamos a tratar. Definitivamente hay ciertos puntos que se dan que no tenemos opción sino que asumirlas. Cuando nos llama el analista de crédito y nos comienza a hacer preguntas de los estados financieros, porque los estados financieros no hablaban por sí solos, cosa que necesitamos nosotros trabajar para que sea de esa manera. Alguien decía que si no nos llaman es un buen síntoma, eso quiere decir que el trabajo estuvo muy bien hecho. Entonces, parte de las cosas que nosotros debemos incluir son estas consultas que nos hacen, si hay algún tipo de viático porque tengamos nosotros que ir a visitar al banco en algún momento o ir a trabajar con los dueños, las personas encargadas de la administración del negocio para poder generar un estado financiero como debe ser. En otras preguntas que a nosotros nos hicieron es, ¿qué otra información o documento se requiere para realizar la presentación de estados? Para la presentación de estados hay una parte en las notas que son generalidades, y esas generalidades normalmente son las que llevan más tiempo. Si la empresa no las tiene, hay que comenzar a montarlas. Donde va los datos de inicio de la compañía, donde va parte de la historia de la compañía, el objetivo de la compañía, quién es el representante, lógicamente el número de cédula y algún dato así que sea necesario. Eso es parte, para eso nosotros necesitamos algunos documentos como una personería. ¿Qué pasa si la persona que nos va a contratar o nos está contratando no es el representante legal y no tiene autoridad para poder hacer un tipo de contrato de esos? Otra pregunta es, según su misma experiencia profesional, ¿cuál es el tiempo estimado que se invierte a realizar dicho servicio? En este caso es un poco difícil porque también depende del tipo de estado financiero que nosotros necesitemos presentar. Puede ser una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa. Puede ser que el revisar las sumatorias, todo lo que es el proceso aritmético de los estados, conlleve un trabajo aún inclusive mayor. Para esto ahí hablamos, escribimos en una hojita que una pequeña empresa podría estimarse en unas 2 horas si todo está bien, ¿verdad? La mediana empresa el doble, unas 4 horas y unas 6 horas para una empresa un poquito más grande. No así empresas grandes, territoriales o algo así por el estilo, ellos tienen su propio equipo. También nos hacían otra consulta acá que otro tipo de gastos se debe incluir. En este definitivamente tendríamos que incluir lo que son viáticos, lo que es estudios, si nosotros tuviéramos que hacer algún tipo de estudio, sea un estudio de personería, un estudio registral para saber si algunos de las informaciones que vienen ahí son correctas. Hay cosas que se deben tomar en cuenta para esto y fue parte de la discusión que tuvimos, que los cambios tecnológicos conllevan a hacer modificaciones inclusive en la presentación de estados. Algunos bancos están solicitando estados ya no impresos, aunque sí digitales y que lleven todo. Entonces, como que el colegio necesita trabajar en el asunto del timbre para ver qué vamos a hacer con eso y poder nosotros firmarlos con la firma digital, que es otra de las cosas que necesitamos invertir, es otro gasto que necesitamos hacer. Dentro de todo esto, hay otras cosas que necesitamos. Normalmente los estados financieros no solamente son para actualización de datos, sino también para créditos. Dentro de esto, el análisis de los estados y darle una buena asesoría a nuestro cliente es importante. Puede ser que el estado que nosotros preparamos no le vaya a servir. Entonces, esa asesoría financiera tiene que ser importante, aunque siempre lo vamos a hacer el trabajo, se lo vamos a cobrar, pero tenemos que decirle al cliente que posiblemente ese no le vaya a servir para lo que él necesita hacer. Eso sería. Muchas gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Betancourt y somos el grupo 6. Bueno, nosotros nos tocaron 4 preguntas que son las mismas del grupo 5, el grupo anterior. Aquí coincidimos en varios de los puntos que ellos pusieron, casi que nosotros también coincidimos con lo mismo. Nos piden, bueno, como él dijo, a partir de la conferencia sobre presentación de estados financieros para entidades bancarias y clientes, y con base en la experiencia personal de cada uno de ustedes, nos pidieron qué otro tipo de aranceles deben de cobrarse cuando se atiende este tipo de servicio. O sea, si le presentamos estados financieros a nuestros clientes, estimamos que ya ese servicio ya está cobrado en nuestros aranceles, o sea, en nuestros honorarios que de antemano pactamos con él. Si hay algún trabajo extra que tuvimos que haber hecho, lo cobramos como un horario aparte, según las horas que hemos invertido. Eso cuando se trata de nuestros clientes. Con respecto a la presentación de estados financieros para entidades bancarias, ahí sí pusimos varios puntos. Primero, cobramos, o sea, ¿qué otro arancel sería? El tiempo invertido en la preparación de todo el legado, ¿verdad?, de todos esos estados financieros. Y primero hemos estimado que cuando ya tenemos armado todo el trabajo, de primero nos reunimos con nuestro cliente. Entonces, todo ese tiempo que nosotros invertimos de estarle explicando y verlo, revisarlo bien, hojas por hojas, todo ese tiempo lo cobramos como honorarios aparte, honorarios profesionales. Igual, si el analista de crédito, si el analista bancario ha llamado y para aclarar ciertos aspectos, igual ese tiempo lo cobramos como honorarios. Si el analista nos dice que hay que hacer ciertas modificaciones, igual va cobrado también todo el tiempo que invertamos ahí aparte, ¿verdad? Y después, si hay que actualizar, o sea, si hay que volver a imprimir ese estado financiero, también todo eso va cobrado. Después, en el punto número 2, nos piden qué otra información se requieren para poder realizar esta presentación de estados financieros. O sea, qué otra información adicional o documentos. Bueno, creemos que según las conferencias que nos dieron, que va el flujo de caja, el detalle de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un perfil de la empresa, el organigrama, un estudio de factibilidad si se trata de un nuevo proyecto y un análisis FODA, además del llenado de todos los formularios bancarios, como el famoso conozca a su cliente, que muchas veces esos formularios los clientes nuestros no lo dejan que nosotros lo hagamos. Okay, entonces todo eso son información aparte y que igual si nosotros lo tenemos que cobrar, tiene que ser honorarios profesionales igual aparte, en tiempo. Después nos piden, dice, según su misma experiencia profesional, ¿cuál es el tiempo estimado que se invierte en realizar dicho servicio? O sea, preparar los estados financieros, bueno, más que todo para las entidades bancarias. Preparar un estado de eso, ustedes saben que eso lleva su tiempo y y es un poco engorroso, es un legajo de documentos que hay que presentar. Generalmente los llevamos bien empastados, bien presentados. Nosotros hemos estimado que hacer un legajo, una presentación de estos estados financieros o una lista financiera, y siempre vamos pensando en que nos va a corregir algo. Entonces hemos estimado un tiempo de 40 a 50 horas profesionales. Preparar toda esta información bancaria. El cuarto punto dice que otro tipo de gastos debe incluirse como parte del arancel de este servicio. Ok, pero si nos lleva, o sea, estamos hablando del servicio de preparar la información bancaria. Otro tipo de arancel que nosotros debemos de cobrar aparte sería los viáticos, el transporte y el tiempo que duremos, digamos, si nuestro cliente está en Punta Arenas o qué sé yo, en San Carlos o en Limón, el tiempo que invirtamos en trasladarnos para allá. ¿Okay? La alimentación, gastos misceláneos como papelería, fotocopias,
llamadas telefónicas, todo ese tipo de servicios hay que cobrarlo. Y bueno, ya dijimos el tiempo, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos. Gracias, don Jorge. Bueno. Buenas tardes. José Manuel Valverde, de Grupo 7, carnet 28762. Nos tocó el tema muy parecido realmente a lo que han tocado los compañeros anteriores. La primera pregunta era sobre los servicios que no se habían tocado en las conferencias y que deberíamos fijar algún arancel. El grupo más o menos dio una lista, como el almacenaje y custodia de documentos, eso también deberíamos cobrar. Los servicios de mensajería, ya los compañeros anteriores habían hablado. Reuniones, junta directiva, bancos u otros, ese tiempo también hay que cobrarlo. Trámites tributarios y otros, como municipales, tramitología municipal de patentes, solicitud de permisos de Ministerio de Salud, servicios especiales. ¿Qué tarifa deberíamos cobrar de todos esos servicios que enumeramos? ¿Y qué deberíamos tomar en cuenta? Bueno, como también los otros compañeros hablaron, debemos tomar en cuenta la competencia, indudablemente, el precio, el tiempo que vamos a dedicar al servicio y la periodicidad que vamos a brindar el servicio. Ahí hablamos depende del servicio, mínimo cobrar 3 horas profesionales, y hay servicios pequeñitos, que por ahí hablamos también en el grupo, como los servicios de inscripción por internet a los contribuyentes, que también realizamos todos los colegas. Ayer se habló que por lo menos debemos cobrar 1 hora profesional. Otra pregunta que teníamos era qué gastos debemos considerar nosotros a la hora de fijar una tarifa, y que no se habían hablado aquí en las conferencias. Enlistamos como el combustible, los parqueos, los peajes, la depreciación del vehículo, teléfonos, servicios de internet, hospedaje, suministros de oficina, licenciamientos. Eso es importante porque en las oficinas están obligando ahora a tener las licencias de Office, o los sistemas que usamos de contabilidad nosotros, también deberíamos tener las licencias, y indudablemente tiene un costo. Seguros, gastos administrativos, el costo del asistente, la limpieza de la oficina, mantenimiento de equipo, patentes que se necesitan, vestimenta adecuada. Indudablemente es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Si vamos a una junta directiva, de repente no vamos a ir de blue jeans, de repente hay que ir bien vestidos. Ese costo también hay que cuantificarlo. Mantenimiento de equipo de oficina, más que todo es un resumen que de hecho ya lo han tocado los otros compañeros. Creo que fue bastante resumido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Segura. Represento orgullosamente al Grupo 8. Antes de iniciar, tengo que hacer una aclaración sobre el ayer y que eso no corre en el tiempo, por favor. Es una contingencia meramente. Cuando le entregué el reconocimiento modesto, algunos interpretaron
que ellos estaban criticando el material, que era la presentación muy modesta. Yo me refiero al tiempo que tuvo para exponer, no a la calidad del material, ¿verdad? Que quede muy claro eso, para que no haya ningún problema, ningún resentimiento. La segunda aclaración es que cuando yo dije que el grupo me había hecho como paño de lágrimas, no es cierto. En realidad un intercambio muy importante, más que todo en materia tributaria. Entonces simplemente lo dije como un chiste, no que no lo vayan a creer. Bueno, ya aclaré con el grupo 8 eso y no hubo ningún problema. Espero que con ustedes tampoco. Ahora sí corre el tiempo. Bien, a nosotros nos tocó 4 preguntas sobre la estructura de costos de servicios contables que la compañera Elizabeth Madrigal expuso magistralmente. Nosotros tenemos que simplemente acotar que aparte de la contabilidad general y los estados financieros, producto de la contabilidad, también pueden haber otros tipos de aranceles como cobrar las informativas de 151 por aparte, que ya hemos hecho un sondeo y algunos ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante cobrar. Lo mismo con las planillas de la caja, si hay que hacer, o las planillas de links, cobrarlos por aparte. Y lógicamente en la asesoría tributaria, acompañar en caso de un procedimiento de fiscalización cuando el compañero habló del proceso fiscalizador. Lo mismo con las patentes municipales. Para nosotros son esos otros servicios, aparte de la contabilidad, que a veces creemos que forma parte del servicio, pero es totalmente aparte, ¿verdad? Y por lo tanto se tiene que remunerar totalmente aparte. La segunda pregunta, ¿qué otra información o documento se requiere para poder realizar el proceso contable? Habíamos dicho que una de las partes más novedosas es el pago mediante tarjetas de débito y crédito, que ahora inclusive el fisco ha tomado muy importante eso porque es un medio de control y nosotros tenemos que incorporar eso en esa parte del proceso fiscalizador, así como si fuera una solicitud de exoneración de impuestos o algún trámite en alguna institución pública, todo eso es aparte. Máxime si la empresa fuera sin fines de lucro, que tiene otro ambiente totalmente diferente. En cuanto a la tercera, que es la que nos llamó más la atención porque dice que según su misma experiencia profesional, ¿cuál es el tiempo estimado que se invierte en realizar dicho servicio? Nosotros dividimos ese servicio en prácticamente las mismas 3 tipos de empresas, pequeña, mediana y grande. Y en consenso establecimos que para las empresas pequeñas por lo menos hay que dedicar 2 horas mensuales en promedio. Y si lo aplicamos a 22,000 la hora, serían 44,000 colones una empresa pequeña, mínimo establecido. Para las empresas medianas sería el doble, 4 horas mensuales, a 22,000 serían 88,000 colones. Aplicando el tamaño que nos dijo la doña Elizabeth, de empresas igual a como lo usa el fisco, de pequeña, mediana y grande. En cuanto a la grande no nos metimos a valorar eso porque, como dijo el compañero anterior, esa empresa siempre tiene una estructura totalmente propia y no requiere un contador independiente casi en su mayoría. Y finalmente, la pregunta 4, ¿qué otro tipo de gastos debe incluirse como parte del arancel de este servicio que se brinda para que se pueda cobrar tal y como corresponde? Bueno, nosotros agregamos, como la mayoría de los otros equipos han dicho, viáticos, combustibles, trámites, peajes, teléfonos, atención al cliente, disponibilidad, como está diciendo acertadamente don Alberto Torres, y parqueos, máxima hora que no se puede parquear en raya amarilla porque nos quitan las placas, ¿verdad? ¿No? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. De esta manera cerramos formalmente dentro del programa la parte de plenario. De nuevo, pues expresarle a ustedes mi reconocimiento, gratitud, porque realmente que un viernes a las 5 o 6 de la tarde un grupo de profesionales estén concentrados velando por sus intereses
dice mucho, hay mística, compromiso, interés. Yo sé que aquí se están sentando las bases para un proceso de dignificar más la profesión que ustedes representan, darse más a respetar y que semanas más adelante muchos sectores importantes del país van a tener noticias de el nivel de profesionalismo que ustedes representan. De nuestra parte, muchísimas gracias, felicidades de nuevo y los dejo con don Olman.